Hola a todos. Vamos a comenzar con el tema 8 titulado Descolonización y Guerra Fría. Acordaos que este tema ya vamos a estudiarlo ya para el tercer trimestre. Bien, muy importante, nos tenemos que situar en el tiempo y en el espacio. Acordaos, acabamos de ver el tema de España hasta el final de la Guerra Civil. Bien, volvemos a Europa o a la historia mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cae el nazismo y el fascismo y acordaos que os dije que ya en la política internacional aparecerán dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Paralelo a la aparición de este sistema bipolar, estos dos polos son Estados Unidos y la Unión Soviética, paralelamente se va a producir el fenómeno de la descolonización. Por eso el tema se llama Descolonización y Guerra Fría. La primera imagen que os traigo es el eje cronológico, como podéis ver, de la Guerra Fría en la parte superior, dividida en varias etapas: Guerra Fría, coexistencia pacífica, retorno a la Guerra Fría, crisis del bloque soviético. Bien, todo esto lo iremos explicando en la segunda parte del tema y primero vamos a ver el fenómeno de la descolonización. En este caso vamos a ver en todo este eje cronológico pues los diferentes momentos o los más importantes dentro del proceso de independencia que sufren estas colonias. Acordaos que estaban sometidas a grandes imperios como el Imperio Británico, el francés, el holandés, etc. No perdáis de vista este eje cronológico para todo el tema. Empezamos con la descolonización. En la imagen veis que aparecen factores favorables para la descolonización, es decir, causas que provocaron el fenómeno de la descolonización y las diferentes fases. Siguiendo el libro, lo primero que nos indican es la definición de descolonización. La descolonización fue un proceso que se produce, en el libro dice que a partir de 1945, pero es verdad que ya hay una serie de colonias que llegan a alcanzar la libertad, bueno, libertad entre comillas, tanto económica como política, tras la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces, lo que nos encontramos es la definición como el proceso que ocurre a partir de 1945, en el que los imperios coloniales existentes, imaginad el Imperio Británico, el Imperio Francés, van a desaparecer y en consecuencia se produce la independencia de sus colonias. Acordaos que las colonias tenían diferentes estatus, podían ser colonias de poblamiento, de población, protectorados, mandatos. Bien, aquí hemos hecho una definición general de colonias. Entre las causas o los factores que favorecen la descolonización, tenemos varias que aparecen aquí señaladas. Por un lado, las grandes metrópolis empiezan a debilitarse económica y políticamente tanto tras la Primera Guerra Mundial como tras la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, nos vamos a encontrar que al igual que aparecen movimientos nacionalistas en diferentes territorios de Europa, si os acordáis, como aparecen, por ejemplo, Yugoslavia, Checoslovaquia tras la Primera Guerra Mundial, nos vamos a encontrar movimientos nacionalistas dirigidos por una serie de personas dentro de la élite de esos países que reclamarán la independencia de las metrópolis. Por otro lado, muy importante, los organismos internacionales, tanto la Sociedad de Naciones como la ONU, estarán de acuerdo en la autodeterminación de los pueblos. En este caso, de todo país o todo territorio que estuviera sometido al yugo de estos imperios europeos. Muy curioso que, paralelamente a ese deseo de la ONU de la autodeterminación de los pueblos, hay una actitud anticolonial de la Unión Soviética y de Estados Unidos. A ver, esto no es casual. Pensad que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética ya van a iniciar ese reparto del mundo en áreas de influencia. Entonces, tanto a uno como a otro les interesará que estos países dejen atrás el dominio o el control de británicos, franceses, holandeses, belgas e intentar que estos
nuevos países independientes se aproximen o a la esfera capitalista de Estados Unidos o a la esfera comunista de la Unión Soviética. Es verdad que también hay una serie de instituciones como la Iglesia Católica, una serie de organismos que también fomentarán esa autodeterminación de los pueblos. Por eso aparece ahí la oposición creciente de la oposición occidental, es decir, dentro de estos mismos países, de estas metrópolis, habrá voces que se levanten en contra del imperialismo. En cuanto a las fases de la descolonización, antes, si os dais cuenta, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el periodo de entreguerras, tenemos entre el 19 y el 39 la independencia de aquellas colonias que habían pertenecido a Turquía y a Alemania. Acordaos que fueron las que perdieron la Primera Guerra Mundial y pasaron a ser tuteladas por la Sociedad de Naciones, convirtiéndose en mandatos controlados por los británicos o por los franceses. Luego nos viene a nivel general, tras la Segunda Guerra Mundial, 1945 hasta 1975, la independencia de los países asiáticos y africanos. Pero es verdad que aquí en esta presentación, en la imagen que os estoy dando, todavía no aparece delimitado o dividido las diferentes fases. Bien, lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo se produce el proceso descolonizador en estos continentes. En cuanto a la descolonización asiática, mirad, aquí vamos a centrarnos fundamentalmente en el subcontinente indio y en Indochina. Os recomiendo que veáis el mapa superior de la página 189. Allí aparece Asia y Oriente Próximo. Bien, nos dice la presentación que la descolonización asiática fue especialmente conflictiva por tres factores. Por un lado, Japón ya había ocupado China y muchos de los territorios del Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, tanto británicos, holandeses como franceses se resistían a conceder esa independencia. Y por otro lado, muy importante, ya veremos dentro del contexto de la Guerra Fría cómo los partidos comunistas de todos estos territorios, una vez que logran su independencia, también presionarán para que estos países basculen bajo la órbita comunista. Bien, esto ya lo iremos viendo. Lo importante es que sepamos que el subcontinente indio será el primero, no de Asia en concreto, porque ya el Oriente Próximo ya se ha independizado antes, como Libia, Siria, Israel aparece como nuevo país, pero sí que la India, lo que es la península de Indostán, acordaos, controlada por los británicos, se va a dividir. Mirad, la mayoría hindú en el año 47 fundará el país conocido como la India. Y los musulmanes, si os fijáis en el mapa, al oeste se fundará Pakistán y luego si miráis hacia el este vais a ver un territorio con el número 8, creo recordar, que es Bangladesh. Bien, en principio estaban unidos, pero posteriormente, aunque los dos son musulmanes y siguen siéndolo, estos territorios conformarán dos naciones, Pakistán y Bangladesh. Por otro lado, aparecerá Birmania, que en vuestro mapa ya aparece con el nombre Myanmar, ¿vale? En el 47, y Ceilán, la isla que está al sur de la India, esta isla se denomina actualmente Sri Lanka. En el caso de Indochina, bueno, pues la independencia fue más compleja. Del año 45 al 54, Francia no consentirá la independencia de Indochina y se enfrentará a la población indígena, a la población autóctona. En la Conferencia de Ginebra, Francia tendrá que asegurar la independencia de Laos y Camboya y Vietnam se va a dividir en Vietnam del Norte, comunista, y Vietnam del Sur, prooccidental o capitalista. ¿Qué ocurrirá? A lo largo del contexto de la Guerra Fría nos vamos a encontrar cómo Vietnam del Norte, comunista, invadirá Vietnam del Sur. En este caso ya vamos a hablar de la famosa Guerra de Vietnam. Estados Unidos no consentirá esta situación y llevará a cabo una intervención que al final, no sé si todo el mundo sabe, pero que será la única guerra que ha perdido Estados Unidos.
se produce la victoria de Vietnam del Norte y en el año 1975 se reunifica el país, es decir, ahora mismo solo existe un Vietnam. La independencia de los países africanos seguirá dos partes o dos fases. La primera son los países del Magreb, que conseguirán primero la independencia, y luego el África subsahariana, acabando ya pues en los años 70-80 con la independencia, por ejemplo, de Namibia. Pero bueno, lo importante aquí es destacar que para la población africana ya fue un estímulo, un ejemplo, la independencia que habían conseguido Siria, Líbano, Jordania o Irak, pues aproximadamente en el año 46, es decir, un año después de la Segunda Guerra Mundial. Que antes dije Libia, no, Líbano. Por otro lado, hay que entender que tanto en África, en la zona del Magreb, de mayoría musulmana, como en el África subsahariana, aparecerán dos grandes movimientos políticos. Por un lado, el panarabismo, un movimiento político que defiende la cooperación y la unidad de todos los países musulmanes dentro de África, y por otro lado también se crea la Organización para la Unidad Africana, os la tengo puesta aquí también, la OUA, en el 63. En este caso, los primeros países que se independizan serán los del norte, como hemos dicho, Marruecos y Túnez en el año 1956, y Argelia sí que es verdad que dependía directamente de Francia, de hecho se consideraba una provincia francesa. Ahí se iniciará un conflicto en el que Francia no quiere desprenderse de Argelia y durará esta guerra desde el año 54 a 1962. El África negra, esa África subsahariana, iniciará la independencia a partir de 1956. Y ahí os he puesto ejemplos como Kenia, Somalia o Nigeria. También recomiendo que echéis un vistazo al mapa de la página 189, donde aparece el continente africano y en diferentes colores en qué año se independizó cada uno de los países. Lo importante a tener en cuenta, pues que todas estas naciones que aparecen, que se forman tras la independencia, y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la Guerra Fría y se prolonga en la actualidad, nos vamos a encontrar que prácticamente todas sufren los mismos problemas. Una serie de fronteras artificiales, acordaos, que se establecen durante la Conferencia de Berlín en 1885 y tras posteriores conflictos, darán lugar a que dentro de una misma frontera haya grupos étnicos diferentes y enfrentados. Por otro lado, vamos a ver cómo la descolonización no asegurará el crecimiento económico, el desarrollo de esta población, sino que verdaderamente sufren pobreza, hambre, un retraso económico, dependencia y una gran deuda externa, que ya iremos viendo. Y también hay que tener en cuenta que muchos de estos países, en vez de implantar regímenes democráticos, al final serán dominados por dictaduras militares. Traigo un mapa sobre la cronología de la descolonización, pero que es muy similar al mapa que hay en la página 187. No sé si aquí lo veréis mejor. Bien, por colores, si os fijáis, pues tenemos tanto el Próximo Oriente como la zona de la península de Indostán, Indonesia, que se independizan antes de 1950. Luego, antes de 1960, tenemos la zona del Magreb, Marruecos, Túnez, Libia o la península de Indochina. Antes de 1970, fijaos, prácticamente, os iba a decir casi todos los países africanos. Antes de 1980 sí nos quedan Angola, Mozambique, incluso, ya veremos Sahara Occidental. Y ya después de 1980, Namibia, Zimbabue o Eritrea, en color amarillo. La llama esta de color rojo significa que la independencia se consiguió por insurrecciones, atentados o represiones violentas. Y en el caso de la estrella azul, guerra de liberación nacional. En el caso, por ejemplo, de Argelia, Angola o, ya lo vemos, Vietnam o Indonesia. En el año 1955, los países asiáticos y africanos que ya habían conseguido su independencia se reunieron en Bandung. En este caso, Bandung lo localizaríamos en Indonesia. Bien, en esta ciudad, estos países recientemente independizados se reúnen y
establecen, redactan un manifiesto condenando el colonialismo, defendiendo la soberanía y la igualdad de todas las naciones. También crean planes de ayuda al desarrollo para todas estas naciones recientemente independizadas. Y muy importante, en el año 61 surge el movimiento de países no alineados. Tenéis que entender que estamos viviendo en un contexto de Guerra Fría, donde hay un bloque capitalista y un bloque comunista. Estos países, la mayoría de ellos no querían posicionarse ni a favor del capitalismo ni a favor del socialismo, y de ahí la aparición de ese movimiento de países no alineados. En este caso, acordaos siempre en contra de esa política de bloques. Dentro del libro vemos que las consecuencias que aparecen del colonialismo, hay consecuencias políticas, económicas, sociales, pero la más importante es la aparición del tercer mundo. Acordaos, un primer mundo, o en esa política de bloques, primer mundo sería el capitalismo, segundo mundo el comunismo, y esos países no alineados formarían parte del tercer mundo, que ahora siempre establecemos la relación más que política económica, tercer mundo con países subdesarrollados. ¿Qué ocurrirá? Pues que la mayoría de estos países, aunque consiguen su independencia política, al final no conseguirán la independencia económica, dando lugar al llamado neocolonialismo o nuevo colonialismo. Esos antiguos imperios coloniales u otros países como Estados Unidos o la Unión Soviética acabarán controlando sus recursos económicos, incluso maniobrando para cambiar de sistema político. Entonces es lo que nos vamos a encontrar. El colonialismo acaba siendo sustituido por el neocolonialismo, es decir, una nueva manera de que estos países estén sometidos a las grandes potencias. Vamos ya con el apartado número 2, es decir, hemos visto ya el proceso de descolonización y vamos ya de lleno a la Guerra Fría. Dentro de la Guerra Fría vamos a ver pues de dónde viene ese concepto, qué características presenta y luego las diferentes fases de la Guerra Fría, para luego terminar acabando con características del bloque capitalista y del bloque comunista. Mirad, el concepto de Guerra Fría fue creado por un periodista cuando tras la Segunda Guerra Mundial se observa en las relaciones internacionales un conflicto entre dos países antagónicos u opuestos completamente, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Guerra Fría, ¿por qué? No tiene que ver con el frío de Siberia ni de Rusia, que va. Tiene que ver con que estos países buscarán un enfrentamiento no directo, sino indirecto, a través de diferentes conflictos en otros países fuera de sus mismos territorios, es donde ellos llevan a cabo ese enfrentamiento. Bien, este concepto de Guerra Fría tiene que ver con lo que lo comentábamos anteriormente. Tras la Segunda Guerra Mundial entran en escena dos grandes superpotencias. Estas dos superpotencias formarán un sistema bipolar, un bloque protagonizado o encabezado por Estados Unidos, con un sistema político basado en una democracia parlamentaria y un sistema económico capitalista. Por otro lado tenemos a la Unión Soviética, que, ya sabemos, lleva a cabo un control absoluto de la economía y de la política por parte del Partido Comunista y contará con una serie de países, sean las democracias populares de la Europa Oriental, ya veremos el triunfo comunista en China o en Cuba, que entrará a formar parte de ese bloque de la Unión Soviética. Cuando hablamos de una política al borde del abismo es que sus conflictos fueron más o menos continuos hasta el año 1991, tendrá una actitud beligerante, es decir, de enfrentamiento, pero el miedo que tenían cada uno al otro, es decir, ese gasto inmenso en millones de dólares de armamentos, tanto armamento, estamos hablando de misiles, armamento nuclear, provocará que al final los enfrentamientos no se den directamente. De hecho, no llegó a estallar una guerra entre los dos directamente. Tenían otros países donde descargar esa tensión, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos acabarán
pues intentando ampliar su área de influencia a través de intervenciones militares, presiones políticas o presiones económicas. Seguimos con las características de la Guerra Fría. Mirad, lo que hablábamos antes. No hay una guerra directa, lo que podríamos decir una guerra caliente, ¿vale? Sino que se produce normalmente, pues eso, conflictos en otros territorios donde sí, ellos van a aportar armamento, soldados, etc. Se evita un conflicto directo por el miedo a esa aniquilación mutua, debido a esa carrera armamentística, y van a competir en cualquier, ¿cómo decirlo? En cualquier ámbito de la vida. Desde la carrera espacial, por ejemplo, a ver quién llega antes a la Luna o quién sitúa antes el primer satélite artificial, como por ejemplo en las Olimpiadas. Estamos hablando de una competencia deportiva. Es verdad que dentro de la Guerra Fría veremos que hay diferentes ciclos. Partiríamos primero de una situación de calma, en la que tras una serie de declaraciones o un conflicto, la situación sube de tono hasta que llega a alcanzar una máxima tensión y, ya os digo, por miedo a acabar aniquilados, vuelve otra vez la situación a una calma tensa. Es verdad que, acordaos también lo que os he dicho, no hubo conflicto en Estados Unidos directamente ni en la Unión Soviética, pero sí hubo las llamadas guerras periféricas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque estas guerras periféricas casi todas se producen en el tercer mundo. Hablaremos de, por ejemplo, Vietnam, veremos Cuba, otra serie de conflictos o las llamadas también guerras de baja intensidad. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que Estados Unidos siempre apoyará en estos países a las guerrillas anticomunistas y por el otro lado la Unión Soviética apoyará las guerrillas comunistas. Fijaos, no se habla o no se ha hecho un recuento del número de muertos, pero se calcula que aproximadamente entre el año 1945 al año 1995 han muerto aproximadamente 60 millones de personas, pues casi lo mismo que durante la Segunda Guerra Mundial. Acaba esta imagen de la presentación indicando qué zonas controla Estados Unidos y cuáles están dentro del ámbito de la influencia de la Unión Soviética. Bueno, Europa Occidental, Japón y gran parte de los países de América Latina, veremos Chile o Argentina, estarán bajo la órbita estadounidense. Y luego, la Unión Soviética, como os dije antes, contará con las llamadas democracias populares en Europa Oriental, que son dictaduras comunistas, y veremos también China, Corea, Vietnam o, por ejemplo, Cuba. Fijaos, si os acordáis, una de las conferencias que se producen durante y tras la Segunda Guerra Mundial fue la Conferencia de Yalta. La tenéis en la página 152 del libro. En la Conferencia de Yalta ya se empieza a vislumbrar la separación de Europa en dos grandes bloques. Por un lado tendríamos esa Europa oriental bajo la órbita comunista y una Europa occidental, la tenéis ahí en el color azul. Por un lado, la Europa capitalista y la Europa comunista aparecería en rojo. Bien, lo importante es que esos antiguos aliados que frenaron y fueron capaces de vencer a Hitler y a Mussolini, incluso al Imperio japonés, Estados Unidos y la Unión Soviética, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, van a luchar por el control de diferentes territorios. Bien, tenemos que tener en cuenta que el origen o ya el primer conflicto que aparece, aunque no viene indicado en el libro, es la Guerra Civil Griega, en el año 47. Bien, aquí se produce un conflicto entre monárquicos por un lado y comunistas por otro. Durante la Guerra Civil Griega ya aparecerán, por un lado, la doctrina Truman. Acordaos, Truman era presidente de los Estados Unidos, y por otro lado, en la Unión Soviética, controlada por Stalin, aparecerá el informe Idanov. Los dos países se acusan mutuamente de instigar o de querer influir en diferentes territorios. Explico esto. Truman imparte o lleva a cabo la llamada doctrina Truman. Primero, tratará de frenar la instauración del comunismo en el mayor número de países de Europa posible.
Para ello creará también la CIA, acordado la Agencia de Espionaje, y sobre todo, muy importante, aplicará el llamado Plan Marshall. El Plan Marshall es una política económica que tiene como objetivo ayudar a la reconstrucción de los países europeos que han salido mal parados tras la Segunda Guerra Mundial. Tenéis que entenderlo de la siguiente manera. Estados Unidos aporta esa ayuda económica para evitar que países como, por ejemplo, imaginad, Francia, en el caso de la República Federal Alemana, Austria, Italia, viéndose en una mala situación económica, basculen o busquen apoyo en el comunismo de la Unión Soviética. A la inversa, Idanov en su informe lo que denuncia es la política imperialista y capitalista de Estados Unidos, que lo que quiere es mantener o influir en determinados países, pero verdaderamente Idanov lo que acusa a Estados Unidos es de ser un país, en este caso, imperialista que busca sustituir a esos grandes imperios por el control de Estados Unidos. También creará o impulsará el proceso de descolonización y creará la Cominform. La Cominform sería la antigua Internacional Comunista, en la que se crea esta organización para el intercambio de información y experiencias entre todos los partidos comunistas. Bien, ya veremos cómo luego pues, muchos gobiernos, sobre todo esos de la Europa Oriental, acabarán sometidos a la órbita de Moscú, a la órbita comunista. En esta imagen y en la siguiente, mirad, os pongo por un lado el discurso del presidente Truman, aquí es donde se ve claramente esa doctrina Truman, y habla de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, en contra de los regímenes totalitarios, que acusa a la Unión Soviética de implantar regímenes totalitarios, y por otro lado, en la segunda imagen, tras esta, nos vamos a encontrar la denuncia que hace la Unión Soviética, a través de ese informe Idanov, de la política imperialista de Estados Unidos. Vamos a las características que presentan cada uno de los bloques. Fijaos, os he puesto el bloque occidental, capitalista, en azul, y el bloque oriental en color rojo. Y si os dais cuenta aquí a la izquierda, pues qué organización militar se creó, qué plan de ayuda y la organización económica. Vamos a ello. Mirad, el bloque occidental, ya lo hemos dicho, estaba liderado por Estados Unidos. Creará una organización militar, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la llamada OTAN, en el año 1949. Acordaos, en caso de un ataque de la Unión Soviética, esta organización militar tiene que defender a un país miembro que esté dentro de la OTAN. El plan de ayuda económica, ya hemos hablado de él, el plan Marshall en el año 47, y bueno, lo importante de la organización económica es que al final lo que nos vamos a encontrar es la creación de un Banco Mundial y de un Fondo Monetario Internacional, sobre todo para asegurar el orden económico capitalista. En el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética, estamos hablando ya del bloque comunista, también, esto es una actuación o una política de Estados Unidos tendrá una respuesta por parte de la Unión Soviética. Si los americanos crean la OTAN, esta organización militar, bien, los rusos fundarán o formarán el Pacto de Varsovia. Lo mismo, es una organización militar que reúne, a partir del año 1955, a todos los países de la Europa, primero oriental, ya veremos luego qué otros países estarán dentro del Pacto de Varsovia. En cuanto al plan de ayuda económica, ante el plan Marshall, 2 años después, en el año 49, se fundará el COMECOM o CAME, el Congreso de Ayuda Económica Mutua. La Unión Soviética dirigirá la ayuda económica a estos países que han terminado en una mala situación tras la Segunda Guerra Mundial. Y luego, bueno, en cuanto a la organización económica, ya lo sabéis, el Estado controla todos los medios de producción, acordaos de los planes quinquenales de Stalin en la Unión Soviética. De hecho,
se llevarán a cabo o se copiará este sistema económico en el resto de países de Europa Oriental y sobre todo se da preferencia a la industria pesada. Si comparamos el sistema político de un bloque y de otro, pues ahí lo vemos. En el bloque occidental tenemos la implantación de sistemas democráticos basados en lo que ya sabemos, la soberanía nacional, las elecciones plurales y libres, una separación de poderes, amplio respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y pluralismo político. Todo lo contrario en el bloque oriental. En esas llamadas democracias populares, acordaos que de democracia no tienen nada. Aparecería un único partido, el PQS, el Partido Comunista, en el caso de, he dicho PQS, en el caso de la Unión Soviética. Habrá también diferentes partidos comunistas que son los que controlan el poder en esas democracias populares. El resto de partidos, acordaos, son prohibidos, están prohibidos. El Partido Comunista tiene todo el poder, no hay división de poderes y los ciudadanos no tienen derechos ni libertades. De este mapa lo que me interesa es que veáis en color verde Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo y la Unión Soviética y sus aliados en color morado, violeta. Aparecerá la OTAN, esa organización del Tratado Atlántico Norte, con todos sus miembros. Fijaos, España aparece aquí al final, entrará tras un referéndum en el año 1982. Paralelo a la OTAN, esta organización del Tratado Atlántico Norte, nos encontraremos que también Estados Unidos firmará el llamado Pacto de Bagdad. Fijaos, por ejemplo, con Turquía, gran aliado de Estados Unidos, Pakistán, etc. Y también la SEATO, la Organización del Tratado del Sureste Asiático. En el caso del Pacto de Varsovia, pues fijaos, toda la Europa Oriental, la Unión Soviética, Cuba, me he saltado de continente aquí en el Caribe, Mongolia, vuelvo a Asia, Vietnam, China, etc. Os traigo esta imagen para que veáis, ya hemos hablado de todo ello, para que veáis las características, por un lado, del capitalismo, en el que se aplica pues, ese liberalismo económico, respeto a la propiedad privada, la ley en este caso el mercado es el que marca los precios a través de la ley de la oferta y la demanda, etcétera. Y en el caso del socialismo, pues bueno, lo que siempre hemos venido diciendo, se elimina la propiedad privada, se nacionalizan pues todo lo que es el sistema productivo, todo es propiedad del Estado, el sistema político es una dictadura. En fin, echad un vistazo a esta imagen que creo que es muy clarificadora. Os traigo en las fases de la Guerra Fría un eje cronológico. Veis por un lado el bloque capitalista en la parte superior, el bloque comunista en la parte superior, el bloque capitalista en la inferior y las cuatro partes de las que habla también el libro. Una época de máxima tensión, luego la coexistencia pacífica, el recrudecimiento, que aquí lo llaman rebrote en la imagen, y luego ya el final de la Guerra Fría. Todo esto se irá desarrollando, o lo iremos desarrollando a partir de las siguientes imágenes. Os recomiendo también que sigáis en la fotocopia, el esquema o el resumen que os he dado del tema, donde aparecen en cada etapa los acontecimientos más importantes. Si os fijáis aquí en esta imagen aparecería en vez de 4 etapas de la Guerra Fría, las dividiría en 3. Pero bueno, lo importante es que veamos los diferentes conflictos que se producen, como la división de Alemania, acordaos, una capitalista, otra comunista, la Guerra de Corea durante esa primera fase, pasaríamos después en la coexistencia pacífica a la construcción del muro de Berlín, a la crisis de los misiles en Cuba o a la Guerra de Vietnam. En cuanto al rebrote o el recrudecimiento, tendríamos, por un lado, la invasión de la Unión Soviética, la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, una serie de conflictos como la revolución sandinista en Nicaragua, y también veremos que a partir del 82, con la llegada al poder en la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev, se iniciará un plan de reformas que derivará en el año 91 a la desaparición de la Unión Soviética.
Os traigo este mapa para que veáis los diferentes conflictos que se producen entre los dos bloques. Desde Turquía en el año 47 o Grecia, que son aliados de Estados Unidos, pasando, por ejemplo, por la crisis, veremos el bloqueo de Berlín en el año 48 y luego la construcción del muro de Berlín en el 61. Tendremos la guerra de Corea entre el 50 y el 53, la guerra de Vietnam que finaliza en el 75, la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962 y tendremos también pues la primavera de Praga. Hablaremos del conflicto en Checoslovaquia y en Hungría.